me da mucho gusto presentar en el estudio de Expedientes MN a nuestro compañero periodista Andrés Solís de Mega Noticias en la Ciudad de México. A ver, mi querido Andrés, el gobierno anterior pues presumió que se avanzó como nunca, eso dijeron en la educación, pero bueno, los números indican que hay otra realidad. Mi querido Andrés, déjame primero, te saludo Leo, con mucho placer, afecto. Oye, pues siempre, platícanos, digo, porque las palabras hay muchas y hemos hecho mucho por la educación, pero uno revisa los números y eso de que hay muy pocas computadoras a nivel nacional, pues es el futuro, finalmente, las computadoras en la educación. ¿Qué te deja todo esto? Mira, lo primero es que no aprendimos una lección importante que nos dejó la pandemia por COVID-19. Y bueno, quiero saludar también, por supuesto, a la audiencia que nos acompaña. ¿Por qué? Porque cuando vino la pandemia por COVID-19, nos obligamos a encerrarnos en casa y las clases se volvieron virtuales. Y el primer gran problema fue que nos dimos cuenta que las personas no tenían computadora en su casa, que no tenían internet, que se tenían que conectar a través de un solo dispositivo, pero era un solo dispositivo, Leo, para toda la familia, ¿no? El papá tenía que trabajar, tener reuniones de trabajo, la mamá también, y eran 2, 3 hijos, y entonces imagínate a qué dispositivo, en qué horario y cómo vamos a aprender. Y por el otro lado, la Secretaría de Educación Pública, que empezó a generar contenidos educativos para Internet, pues lo hacían, pues, como va saliendo la cosa, ¿no? Y no estaban pensados para todos los grados académicos. Y hay un problema ahí. Nos damos cuenta, entonces, Leo, que el Internet no es solamente un privilegio, es una herramienta a través del cual nos acercamos conocimiento a todo mundo. Y si nos damos de frente, como nos mostró la pandemia, que no teníamos infraestructura, también nos mostró que no tenemos entrenamiento ni capacitación docente para poder utilizar las herramientas tecnológicas para la enseñanza. Eso fue lo primero. ¿Y qué fue lo que vimos después, Leo? Pues que no hay computadoras, ¿no? O sea, de las 262,000 escuelas públicas de este país, de preescolar a bachillerato, la mitad no tienen computadoras. La mitad, Leo, estamos hablando de más de 150,000 planteles educativos. Pues, ¿dónde van a aprender los niños y las niñas? Y 70% de esas 262,000 escuelas no tienen internet. Pues podrán tener computadora, pero no tienen internet. Entonces, sale lo mismo, ¿no? O sea, hay un grave problema de rezago tecnológico. Y esa es en la parte de infraestructura, porque tú lo mencionabas hace un momento al inicio del programa. 1 de cada 8 escuelas ni siquiera tiene energía eléctrica. Pues bueno, les llevamos las computadoras, les llevamos el internet. No tienen luz, no tienen energía eléctrica. Bueno, ni baños, ¿no? Bueno, algunas, ¿no? O sea, hay en México 70,000 planteles educativos que no tienen baño. Y eso es alarmante porque es un tema sanitario, de riesgo a la salud de las infancias, ¿no? Y entonces desaparece el programa de la escuela, las escuelas, este programa que le daba recursos a las escuelas, ¿no? Ahorita me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? De las escuelas nuestras se crea, ¿no? Y entonces resulta que hay 77,000 planteles educativos que reciben recursos. Bueno, no lo recibe la escuela. Acuérdate que lo que dijo el expresidente fue, vamos a crear comités de padres de familia y a los comités de padres de familia les vamos a dar el recurso. Bueno, son solamente 77,000 escuelas. El presupuesto que le dan, que pues hay por ahí de 28,000 millones de pesos, pues resulta que la Secretaría de Hacienda en el ciclo escolar 2023-2024, es decir, el pasado ciclo escolar, solo tenía registrados 3,000 comités de padres de familia. ¿Esto qué quiere decir? A ver, 3,000 comités. ¿Y dijiste cuántas escuelas? 77,000. Entonces hay 74,000 escuelas que no tienen comités de padres de familia, pero el dinero se entregó. ¿A quién se lo entregaron? ¿Y cómo se comprueba el gasto de ese dinero? Cuando vemos que hay escuelas sin puertas, sin ventanas, sin mobiliario, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin baños, sin computadoras, sin acceso a internet. ¿A dónde se fueron esos 28,000 millones de pesos, Leo? Ah, caray. Y entonces viene la tercera parte. Tenemos un rezago tecnológico, tenemos una carencia importante de infraestructura. Y la tercera parte es que no hemos aprendido a utilizar la tecnología como una herramienta para la enseñanza. Es decir, los niños y las niñas en las escuelas públicas no saben buscar información en Internet, no saben hacer una tarea utilizando herramientas digitales, no saben hacer el uso más profesional, a su nivel, por supuesto, primaria y secundaria, de programas de dibujo, de editores de texto, de generación de bases de datos, de cómo hacer una gráfica. Y entonces cuando llegan al bachillerato, pues sí saben hacer TikTok, pero no saben usar la tecnología
para seguir aprendiendo. Y entonces esto nos coloca en una desventaja importantísima cuando ese estudiantado llegue a la universidad dentro de unos 10 años, 15 años, ¿qué capacidades les estamos dando para competir en un mercado laboral donde las tecnologías son sí o sí, Leo, en un tema, por ejemplo, el asunto del nearshoring? Ay, a ver, ese dinero desaparecido, como comentas tú, que nadie sabe, como el mago Mandrake, dónde está, dónde quedó, dónde está el conejo, nadie lo supo, o fueron los padres de familia, no lo sabemos, o fue la SEP que finalmente no los entregó, o sí los entregó, pero ¿dónde está ese dinero? Aquí lo que me llama la atención es que hay estudios de organizaciones civiles que hablan que se necesita en promedio unos 1,000 millones de pesos anuales para poder equipar a todas las escuelas públicas de nivel básico y medio con computadoras, y finalmente pues no se les está dotando de recursos. Es decir, se invirtió, y lo dijimos hace un momento, que en más de 500,000 millones de pesos en una obra faraónica demencial como el Tren Maya, que ni siquiera lo terminan, ni siquiera funciona bien, destruyó más de 7 millones de árboles, más de 500,000 millones de pesos, y no pueden destinar un promedio de 1,000 millones de pesos anuales en México para que todos los niños en México tengan acceso a computadoras, a internet y a conocimientos. Es increíble, en verdad. No, bueno, y entonces espérate, porque viene lo siguiente. O sea, la SEP no recibió ese presupuesto de la escuela es nuestra. Ese es un presupuesto que iba directamente de la tesorería, es decir, de la Secretaría de Hacienda a los comités de padres de familia que tenían la obligación de firmar el recibido, pero no tenían la obligación de decir en qué se lo gastaron. Y la Auditoría Superior de la Federación ha emitido varias observaciones sobre que el programa La Escuela es Nuestra está mal diseñado, no rinde cuentas, no es transparente. Pero mira, Hacienda y la SEP se lavan las manos y hasta ahorita, lo que lleva del gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, no han hecho ninguna mención sobre este tema. Y un asunto todavía más preocupante si lo vemos a largo plazo. Si necesitamos 1,000 millones de pesos para equipar los 260,000 planteles escolares. En México hay 25 millones de estudiantes en nivel básico. Bueno, no queremos que cada estudiante tenga una computadora en su mesa banco, ¿no? Pero tengan una buena aula, una buena conectividad, proyectores en las escuelas. ¿Okay? La vida útil de una computadora, Leo, actualmente es de 2 años. Tenemos capacidad para estar renovando el equipo, estamos hablando del hardware, de los fierros. Los programas informáticos tienen una duración a veces menor. Y hay que pagar licencias. Para que tú puedas utilizar tal o cual programa, hay que pagar una licencia por el uso, hay que comprar el software. ¿Y de dónde va a salir ese presupuesto? Tiene que salir de algún lugar. Y entonces aquí estamos viendo que hay un problema de diseño, de planteamiento a corto, mediano y largo plazo de cómo involucrar la tecnología para la educación y cómo vamos a capacitar al personal docente para que aprenda a enseñar a través de las computadoras. Y un grave problema fundamental es que cómo involucramos a padres, madres, personas cuidadoras para que también acompañemos, porque si el docente le deja tarea al niño o niña para realizar en casa y papá, mamá no saben utilizarlo, pues valiente. Oye, a mí sí me angustia el que la presidenta diga que va a ser la continuación de la 4T, así textualmente dice, va a ser la continuación de la 4T en todos los temas. Evidentemente aquí va la educación. Digo, si va a ser una continuación de la 4T en educación, pues hubo muchas palabras bonitas y que vamos muy bien, pero la verdad es cosas que en los hechos pues se ha mostrado que hay un retroceso enorme en la educación en México, y a mí me da pendiente que otros 6 años nos aventemos en ese retroceso terrible para todos los niños y jóvenes. Bueno, mira, hay un tema importante. El último año del expresidente para el ciclo escolar 23-24 fueron 9,000 millones de pesos en becas. Y la presidenta Sheinbaum prometió que van a incrementar de manera progresiva. Está muy bien que aumenten las becas, está muy bien que los niños puedan llegar a la escuela, pero ¿de qué les sirve recibir un dinero si van a llegar a un plantel sin mesa banco, sin ventanas, sin puertas, sin computadora, sin internet? Entonces las becas no son suficientes. Vamos a ver qué pasa. Ya habrá tema de qué platicar. Gracias, mi querido Andrés Solís, periodista de Mega Noticias en la Ciudad de México. Y nosotros vamos a Cuentos sin Cuentas.